Bien, ¿cómo están todos? Buenos días. Vamos a dar comienzo a una más de las reuniones con motivo del tratamiento del sistema penitenciario para la Ciudad de Buenos Aires. En esta oportunidad, con especialistas que se van a dirigir a nosotros. Aprovecho para dejar constancia que se encuentran presentes los diputados Jimena Villafruela, Aldana Cruzita, Claudio Ferreño, Claudio Romero, sí. La palabra a Luis Sebasco, ex fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. No, micrófono, por favor. Ahí está. Buenos días, gracias por la convocatoria. En realidad me parece magnífico, en primer lugar, que estén trabajando intensamente este tema. Hace muchos años que he venido planteando la necesidad de que la ciudad tuviera su sistema penitenciario y sus propios lugares de alojamiento. Así que me parece un avance fantástico y esperemos que en poco tiempo lleguen a sancionar la ley y se ponga en práctica. En segundo lugar, quería hacer alguna consideración general sobre la base de la experiencia de más de 50 años en el sistema penal. Lo que creo que es importante tener presente siempre cuando se reglamenta este tipo de instituciones es que a quién están dirigidas las instituciones. Es muy complejo tratar de una manera unívoca situaciones que son muy diversas. Desde una perspectiva de la antropología podemos tener en claro que no somos todos iguales, aunque deberemos ser tratados como iguales, no somos iguales, que hay diversos tipos de personalidades y fundamentalmente diversos tipos de estructuras culturales. Entonces, cuando nosotros nos planteamos el universo de personas que puedan estar detenidas, nosotros nos podemos encontrar, por ejemplo, si yo tuviera que ir preso por algún motivo, quisiera ir a una celda individual. Y nos vamos a encontrar también con gente que por su estructura cultural va a preferir lo que se llama en la jerga carcelaria arranchar, es decir, estar en grupo con sus pares. Pero también tenemos que tener presente que en muchos casos estas arranchadas tienen normas de convivencia especiales donde se repiten estructuras jerárquicas con las que se viven también afuera de la cárcel y que esas estructuras jerárquicas también generan problemas serios de convivencia, no solamente por la pelea por la jerarquía, sino porque también existe, y esto no hay duda, situaciones de sometimiento. Entonces, tener presente estas diferencias que se puedan plantear, porque el sistema penal no elige a quién manda a la cárcel y a quién no, sino que es al que de alguna manera por lo que hizo o por lo que fuere le toca estar. Entonces, en ese contexto es muy importante tener presente estas diferencias. Y estas diferencias, desde mi punto de vista, tienen que estar presentes desde que el sistema tenga una posibilidad concreta de discernir cómo se asigna a cada persona detenida a un lugar determinado de la prisión, ¿no? Y qué posibilidades de desarrollo tienen a partir de ahí, porque también, inclusive en las posibilidades de trabajar, en las posibilidades de estudiar, en las posibilidades de practicar deportes o lo que fuere, esto es necesario tenerlo presente y para que el tratamiento que se lleve a cabo pueda, tratamiento no me gusta la palabra tratamiento, sino me gusta más hablar de el modo de convivencia que se analice internamente tenga que ver con respetar estas situaciones. Conocerlas es respetarlas. Tratar de ignorarlas o por cuestiones ideológicas soslayarlas es generar mayores complicaciones. Creo que es necesario tenerlas presente. Como también es necesario tener presente otro aspecto, y es el aspecto de que lo que está ocurriendo desde hace muchos años en la Argentina es que al psicópata se lo trata como una persona imputable.
Y el psicópata, la personalidad psicopática es muy compleja por muchos motivos. Primero, porque tiende a dominar su entorno. Segundo, porque el psicópata, sin ninguna duda, y está demostrado, es el mejor preso que hay, porque se pone como objetivo salir, pero cuando salga va a volver a cometer el mismo delito. El problema está en que muchas veces los tribunales, hay también una cuestión ideológica en esto, al psicópata no lo querían tratar como un imputable, porque decían, no, quien ha cometido tal delito no es un enfermo, es un delincuente. Y en realidad la consecuencia jurídica es distinta, porque el psicópata, como no se cura la psicopatía, lo puedo mandar a un instituto de por vida. En cambio, si lo trato como imputable, le voy a poner una pena a término, y esa pena a término la va a cumplir y va a salir y va a cometer el mismo delito, o seguramente, como va a ser el mejor preso. Ustedes se plantean, ¿por qué a este que cometió este delito, que es un psicópata, lo largan antes con libertad anticipada? Porque es el mejor preso que hay. Entonces, si yo no tengo la capacidad de discernir con qué tipo de personas estoy tratando, ¿no es cierto?, vamos a tener también ese tipo de complicaciones. Por eso cuando hoy me comentaban y leía en uno de los proyectos que me parece interesante el tema del plan de vida. Cuando nosotros hablamos del plan de vida, hay dos aspectos que me parecen fundamentales. Uno, tener presente con estudios adecuados con qué tipo de personalidades estamos hablando, porque le va a presentar el psicópata el mejor plan de vida y lo va a cumplir a pie juntillas para salir antes. Y segundo, porque también tenemos que tener presente que la estructura que se conforme para trabajar sobre el plan de vida no se convierta en una estructura meramente burocrática, sino que tiene que ser absolutamente proactiva, considerando las diversas tipos de personas y culturas que conviven en un ámbito carcelario. Respecto de los proyectos, a mí en lo personal el que me pareció más conciso y coherente en el sentido, coherentes son todos, pero más conciso y sencillo de interpretar y manejar es el del Ejecutivo. En los otros proyectos lo que advertí es mucha repetición, la repetición de los derechos y las repeticiones que a veces terminan generando algunas situaciones contradictorias y que complican la aplicación. Porque así como nosotros advertimos, por un lado, el tema de los diferentes tipos de personas, de estructuras y demás que conforman el grupo penitenciario, también tenemos que pensar en cómo es la posibilidad de actuación de quienes los tienen que custodiar. Entonces, si nosotros permanentemente les estamos trabajando con un lenguaje que implica pedir perdón porque los estamos deteniendo y le decimos al penitenciario, usted no puede, usted no puede, usted no puede, usted no puede, realmente se conforma una situación que muchas veces pasa también con la policía, que no se animan a actuar por temor a, ¿no? Entonces, me parece que el proyecto del Ejecutivo, estableciendo claramente las diferencias, como las establece, es menos conflictivo al momento de la interpretación de los roles que cada una de las partes puede actuar y fundamentalmente de cuáles son las consecuencias de actuar en la dinámica que se va a generar necesariamente en el órgano penitenciario. Desde esta perspectiva y con esto aclarado, hay algunos aspectos del proyecto del Ejecutivo que me gustaría aclarar porque pueden generar algún conflicto de interpretación. Por ejemplo, en el artículo 4 dice que la audiencia es pública, pero después dice que es virtual. Hay una contradicción entre la audiencia pública y la virtual, porque a la virtual solamente acceden aquellos a los que se les ha pasado el link. O es pública y personal o es virtual. Me parece que debería decir que es pública como vía de principios, que excepcionalmente pueda ser virtual. Y esto porque en realidad también nos demuestra la experiencia como abogados desde la pandemia hasta acá, que las audiencias virtuales no son iguales que las audiencias personales en todo lo que tiene que ver con la valoración de lo que está ocurriendo. Lo que yo estoy viendo en una pantalla no se percibe de la misma manera que en forma directa. No, esto es clarísimo.
e inclusive personalmente surgen otras posibilidades distintas de interrogatorio, de conocer más qué es lo que piensa cada una de las personas que está interactuando en la audiencia. Entonces, yo creo que debería establecer que debe ser fundamentalmente presencial, sin perjuicio de que eventualmente pueda ser virtual. Inclusive, también este mismo artículo establece, por ejemplo, que cuando hay una reiteración del pedido, el trámite puede ser escrito. Y acá ya estamos desvirtuando el principio también. ¿Por qué? Podríamos establecer que cuando es una reiteración puede ser virtual, pero no romper el principio de inmediación, porque en el trámite escrito siempre ocurre y es inevitable que ocurra la delegación de funciones. Entonces, si lo que queremos es que quien tenga que resolver tenga inmediación con la cuestión, debería seguir siendo siempre oral. Otro aspecto que me parece muy importante, porque se está dando mucho con una serie de complicaciones, es el tema de la prisión domiciliaria. La prisión domiciliaria yo no la veo mal como instituto, pero a veces choca con los objetivos o con los propósitos de la ley, porque aquella persona que está asignada a una prisión domiciliaria sale de la órbita del análisis de progresividad, ¿no? Entonces, la sacamos de la órbita del instituto, entonces todo lo que estamos declamando sobre la inserción social, la progresividad, etcétera, en la prisión domiciliaria generalmente lo perdemos, salvo que exista una estructura capaz de ejercer una presencia. Lo veo muy difícil. ¿Por qué? Porque además hay lugares y domicilios que no son fáciles, y esto lo digo por la experiencia muchas veces del Ministerio Público Tutelar de la ciudad, donde tienen que ir a hacer visitas a lugares realmente peligrosos o conflictivos. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con eso, de establecerlo como principio. Y otra cuestión que no es menor, que se da también, es que cuando le asignamos a una persona arresto o prisión domiciliaria, estamos generando una situación particular en el entorno. ¿Por qué? Porque a esa persona la tienen que mantener. Salvo que tenga posibilidad de trabajar a distancia o virtualmente, es una persona a la que van a tener que mantener. Entonces, muchas veces estamos pensando en situaciones, bueno, porque es una persona gestante que está en periodo de lactancia, porque es porque es una mujer con chicos, etcétera. Pero ojo, cuidado con eso, porque inclusive se ha dado la situación en varias oportunidades de que mujeres que han sido encontradas en un búnker vendiendo droga, les han dado arresto domiciliario en el mismo lugar y siguieron vendiendo droga, con lo cual siguieron cometiendo el delito. Entonces, me parece que el análisis debe contemplar necesariamente cómo va a ser la manutención de la persona como un elemento esencial, porque si no le estamos transfiriendo al grupo familiar un problema de una persona que no aporta y hay que mantener, o estamos generando una situación en la que la persona para conseguir su sustento va a violar el arresto domiciliario. Pero también hay que ver también en eso las cuestiones culturales, que aunque parezca discriminatorio, no lo es un dato de la realidad. Entonces, este tema hay que analizarlo. Con el tema del trabajo, yo he visto en varios proyectos que se lo plantea como un derecho y como un deber, ¿no? En realidad esto es de alguna manera contradictorio, porque si es un deber, de algún modo tiene que cumplir con el deber. Entonces veía que no se lo puede coaccionar para que trabaje. Yo diría, no se lo puede forzar a que trabaje. Ahora, si no trabaja, tiene sus consecuencias. Entonces dice, una falta leve. ¿Por qué una falta leve? O mediana. Tiene una falta grave. Si no trabaja, porque no está cumpliendo con un deber. Entonces, el derecho de trabajar existe. Nadie le puede decir, no trabajás por H, B o C, pero la obligación de trabajo tiene que ser, desde mi punto de vista, más firme. Aunque en un análisis también integral, me parece que este deber de trabajar puede ser sustituido o complementado
por la realización de alguna actividad deportiva de conjunto. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque los deportes de conjunto requieren determinadas formas de entrenamiento que llevan tiempo, pero esto es conveniente porque el deporte es esencial para la incorporación de estructuras normativas y para generar la tolerancia a la frustración. Entonces, muchas veces, dedicarle más tiempo al trabajo que a este tipo de deportes o de prácticas deportivas puede no ser conveniente. Hay personas que necesitan incorporar, por su origen cultural, necesitan incorporar estructuras normativas y el deporte en esto es esencial, y también la tolerancia a la frustración, como decía recién, es fundamental que se incorpore. Por eso muchas veces puede ser más útil a los efectos de la inserción social la incorporación en este tipo de actividades, que puede ser complementaria o puede ser, desde mi punto de vista, podría ser sustitutiva, según el caso particular. Pero no dejemos de lado esta visión. Después hay algunas cosas que no comprendo, pero que quizás tienen su sentido. Por ejemplo, las personas que están sometidas a una situación de aislamiento, no se les suspenden las visitas. No veo, si es por 15 días, no me parece que sea tremendo, y yo creo que debería ser una consecuencia directa, porque si no, no les cambia demasiado la situación. Y también en el tema, cuando se habla de las obligaciones de las autoridades penitenciarias, yo cambiaría una norma cuando dice está absolutamente prohibido el uso de la fuerza, excepto cuando. Si decimos que es absoluto, no debería tener excepciones. Me parece que sería más claro que si dijera el uso de la fuerza solamente será admitido cuando, ¿no? Parece que no, pero la experiencia demuestra que en las interpretaciones, sobre todo en situaciones judiciales, ¿no es cierto?, los términos no terminan siendo inocuos. Entonces, para mí me parece más fácil decir, solamente podrá usarse el uso de la fuerza en tales condiciones, que decir está absolutamente prohibido, excepto cuando. Parece una cuestión semántica, pero no lo es. Puede tener sus consecuencias, decirlo de ese modo. Y después, en el tema del régimen abierto, que pueda ser revocado cuando reiteradamente incumpla con las obligaciones. Yo pondría cuando incumpla con las obligaciones, porque el reiteradamente es ¿cuántas veces? ¿Una vez, 2 veces, 3 veces? Lleva a interpretaciones difíciles. En cambio, si nosotros le ponemos la obligación de que tiene que cumplir con las obligaciones, por supuesto es evidente que si por alguna cuestión de fuerza mayor no las cumple, no se les va a cuestionar, pero la obligación es cumplirlas, porque el reiteradamente hasta aquel que está obligado le deja abierta la puerta de transgredir. Entonces diría directamente se revoca por el incumplimiento, ¿no? Y creo que estaba viendo también que en el régimen de procesados detenidos, de personas procesadas detenidas, cabe la posibilidad de tener celdas individuales. Y yo creo que esa posibilidad debería existir para toda persona detenida en el sistema. No todos están dispuestos a ir a un pabellón, y si a mí me tuvieran que detener, yo iría a una celda individual. Entonces, ¿por qué no tener esa posibilidad? Como decíamos, respetemos las diferencias culturales y las estructuras culturales, y de esa manera, o las situaciones particulares, ¿no? Que eso el régimen claramente lo contemple como una opción. No solamente un análisis de con quién voy a convivir, sino también la posibilidad de no convivir o de convivir lo menos posible, llegado el caso, respetando en ese sentido la situación de cada uno. Bueno, creo que estos son los lineamientos más importantes que desde mi punto de vista puedo presentarles. Cualquier duda, por supuesto, lo podemos conversar. Muchísimas gracias.
Aprovecho para dejar constancia que se encuentran los y las diputadas Sol Méndez, Victoria Freire, Matías Barrotaveña y Claudia Neira. Y le pido a Gabriel Yesi, abogado penalista. Muchas gracias. Gracias, buen día a todos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, a Leandro, a todo el equipo. Creo que la Ciudad de Buenos Aires, coincido con lo que dijo Luis en muchas de las cuestiones que planteó, como conocedor que es de muchos años de la experiencia en la magistratura. Creo que lo vengo diciendo hace años, la Ciudad de Buenos Aires tiene inexorablemente que tener un servicio penitenciario propio. No lo digo por una cuestión de consigna de seguridad, sino primero por lo que se está viendo hoy en las comisarías. La realidad impera, la realidad no se puede ocultar, más allá de las miradas que uno pueda tener para un lado o para el otro. Hoy ningún organismo de derechos humanos ni nadie que pretenda una buena estadía de los internos en los penales puede sostener lo que está pasando en las comisarías. Las comisarías no son lugares para custodia de presos, las comisarías son lugares de tránsito. Las comisarías son lugares donde ingresa un detenido, se hace la consulta con el magistrado, el secretario, el fiscal, quien sea, y se traslada, se decreta la libertad, la medida procesal que sea, pero no para que se dé lo que está ahora, donde en un lugar no apto para detenidos, con una policía no preparada, porque no es lo mismo la formación de un personal de policía que de un personal penitenciario, en muchos aspectos, ni los chalecos que tienen, no son antipunzantes, y los del servicio penitenciario sí, y si no recordemos el caso de policía Roldán que murió en la esquina de Figueroa Alcorta y San Martín de Tours por una puñalada, porque no era un chaleco antipunzante. Están alojados en una dependencia, reitero, no apta para esto, en un calabozo para 10, 15, 12, lo que sea, o las alcaldías quizás un poco más. Una abrumadora, pues, creo que hoy son, número más, número menos, debe haber en comisarías de la ciudad hoy 2.400 presos, 2.400 internos, cuando el alojamiento no es para tal. Sé que detrás de esto hay cuestiones que superan a los números. Yo sostengo que los presos nacionales y federales tienen que estar en cárceles federales, no en comisarías, en la alcaldía. Es una postura que tengo porque al no haber delitos delegados y el delito no se competencia de la ciudad no tiene por qué tener presos alojados. De la mano de esto, celebro que se trabaje en la creación de esto, destaco el trabajo de Leandro Alperini, de todo el equipo del Ministerio de Justicia, Gabino Tapia, etcétera. Creo que tiene que crearse un servicio penitenciario propio, o el nombre que decidan finalmente ponerle, una ley de ejecución de pena que a partir del procesamiento, la condena, etcétera, regule de qué manera los internos van a cumplir. Y por supuesto que tiene que ver mucho de esto con la cuestión presupuestaria. Recordemos que en el ámbito federal, desde la década, creo que del año 2000, si no me equivoco, la memoria no me falla, de que se inauguró 6 a Marcos Paz, no se crearon complejos de máxima seguridad. Parecería en algunos motivos que crear cárceles políticamente no suma. Bueno, yo tengo otra mirada. En materia de seguridad pública seguramente sí suma, porque el servicio penitenciario y las cárceles forman parte de un plan integral de seguridad pública. Decir lo contrario es quizás mirar a otro costado. La seguridad pública, lo vimos lo que pasó esta semana, el lunes, estaba citada indagatoria María Laura Garrigós, que fue interventora del servicio penitenciario, y está citada indagatoria en Rosario, no por lo que pueda decir yo ni lo que pueda decir la prensa, sino por permitir el desmanejo de los celulares en los penales federales y los delitos que se cometían dentro del servicio penitenciario, con las bandas de Cantero, Alvarado, etcétera, que desde dentro de los penales, con sus teléfonos, en algunos casos de línea, en Marcos Paz, pero con algunos teléfonos de línea, celulares, seguían continuando dando órdenes hacia sus externos, con lo cual se transformaron en cárceles búnkers. Eso es lo que hay que evitar, por supuesto que ahora se transformó, se cambió, pero fue un desmanejo sumado a la desaparición de la inteligencia penitenciaria. Yo creo que en una mesa de inteligencia no puede faltar la inteligencia penitenciaria. Lo que la cárcel da en materia de inteligencia criminal no lo da ni la policía, ni la gendarmería, ni la prefectura. Es totalmente distinto lo que se puede conocer, siempre hablando de inteligencia legal, yo no hablo de otra cosa, lo que se puede conocer a través de las cárceles. Leandro me hizo llegar, cuando me formuló la invitación, los 3 proyectos que hay dando vuelta en tratamiento en esta casa. El proyecto oficial, el proyecto ejecutivo, como se refirió Luis, el proyecto de Graciana Peñafort, no sé si está Graciana, si no le mando un cariño, y de Guillermo Suárez, un legislador que no tengo el gusto de conocer, no sé si está, pero bueno, otro legislador que planteó otro proyecto. En algún momento, más tarde o más temprano, la Ciudad de Buenos Aires va a terminar con la etapa del traspaso.
va a llegar el momento donde va a tener internos a su cargo, más allá de los que tiene hoy en las alcaldías. Y el traspaso seguramente contemplará o no algunas unidades carcelarias, otras no, seguramente la de Marcopá que se está construyendo sí quede para el ámbito de la ciudad, vehículos penitenciarios, etcétera, etcétera. Yo creo que de los 3 proyectos y yendo a la ley de ejecución de pena, creo que en lo medular, los 3 proyectos que tuve oportunidad de leer, ascriben a la norma rectora en esto que es la ley 24660, la Ley Nacional de Ejecución de Pena. Yo creo y a las distintas modificaciones que ha tenido y que tiene que ver con lo que es la vida intramuros, el cumplimiento de la pena, los juzgados de ejecución, etcétera. Apunté acá justo lo que Luis hablaba de las audiencias presenciales, las audiencias virtuales. Yo ejerzo el derecho penal, más allá de trabajar en el periodismo, ejerzo el derecho penal hace 37 años y creo que en materia carcelaria sé que hay otros expositores que quizás tengan otra mirada, yo celebro la virtualidad porque alguna vez algún director del servicio penitenciario me dijo que los móviles del Servicio Penitenciario Federal daban 2 vueltas a la luna, o 2 vueltas a la Tierra, mejor dicho, en cantidad de traslados, en algunos casos absolutamente innecesarios. Era un interno a las 4 de la mañana, subir un camión de traslado en Ezeiza o Marcos Paz, llegar a tribunales a las 10 de la mañana, entrar a la unidad 28, subía, firmaba y se iba. Eso se puede hacer virtual, no hace falta que el interno vaya por supuesto en un debate oral, en otras cuestiones. Yo sostengo que el principio de inmediatez no es contemplado en la virtualidad, pero algunas normas. En algún momento se pensó que los juzgados de ejecución iban a tener fiscalía de ejecución en los penales, con lo cual se hubiese evitado. Todavía esto no se materializó, pero sí por lo menos la virtualidad en estas cuestiones. De hecho, los penales federales y los provinciales tienen su área hoy tecnológica para poder afrontar una audiencia que en algunos casos evite un traslado. Primero con el riesgo que significa el traslado en sí, porque el traslado conlleva un riesgo. Depende de quién es el trasladado, un dispendio de personal, de costo, de combustible, que supera la media, y que quizás tranquilamente, a mi entender, en ese tipo de casos se puede hacer oral. Por supuesto que la oralidad, la contradicción, tienen otro condimento, en esto coincido con lo que decía Luis, que en los procedimientos eminentemente administrativos, quizá por ejemplo en alguna sanción, etcétera. Coincido en lo que dice el proyecto de que el preso, el interno, como le quieran llamar, tiene que tener ante una sanción una defensa, tiene que participar su defensor técnico o su defensor oficial, dependiendo qué tipo de defensa tiene. Sostengo, y me lo apunté acá, el carácter inclusivo de la ley. Creo que inexorablemente tiene que tener uno de los pilares de la ley tiene que ser la participación de la víctima. No puede la víctima no estar presente en la participación de todo lo que es el proceso. Ustedes dirán, pero se constituye como querellante la ley de la víctima. Y yo le diría que en el ejercicio de la profesión, muchos magistrados, de los cuales mucho conozco y respeto, tienen una mirada bastante tenue sobre la ley de la víctima y notifican de vez en cuando. No entienden que distinto si es querellante, pero si no tiene la oportunidad de ser querellante porque no tiene acceso a un abogado, porque no quiere, etcétera, y solamente tiene el rol de víctima, en algunas oportunidades notificado de algunas cuestiones y en algunas no notifican. Y se encuentra a la vuelta a la casa con el agresor o con el imputado del delito, se lo encuentra a la esquina porque muchas veces hay relaciones de vecindad entre el victimario y la víctima. Perdón, entonces, pido disculpas porque omití hablar del tema, pero coincido plenamente. Perdón por la interrupción. Gracias. Yo creo que la víctima tiene que tener participación en todo el proceso, desde el momento de la denuncia o de la intervención de oficio o de la prevención policial, como ustedes quieran pensarlo, hasta el momento de la ejecución de la pena. Tiene que tener la posibilidad de opinar, será vinculante o no, por lo menos ser escuchado. Primero que es reparador para la víctima, porque hay que ponerse en la posición de quien fue víctima de un delito o del familiar, que en muchos casos representa a la persona que hoy no está y fue víctima de un delito. Y después considero que es acorde a derecho, a la modernidad, a que la víctima tenga un rol, ¿usted quiere decir preponderante? Un rol preponderante en el ámbito de lo que es la ejecución de la pena, por lo menos en lo que tiene que ver con la reparación. La ley inclusive prevé los derechos de la víctima y en algunos casos me llamó la atención algo que me pareció interesante, que es, porque lo prevé la ley actual, pero nunca supe que se materialice, que es recibir indemnización del producido del trabajo penitenciario. Hoy la ley prevé que un porcentaje del ingreso penitenciario lo es. Bueno, yo nunca vi que se materializara, por lo menos con la persona que he hablado, nunca nadie recibió nada. Y acá vamos al trabajo de los internos. Los internos tienen el deber o el derecho a trabajar. Y depende, porque en algunos establecimientos, es decir, nosotros no podemos analizar una ley, ni un proyecto de ley, ni lo que pasa sin ver la realidad. Y todos los que estamos acá sabemos que hoy, en el Complejo Federal Penal de Devoto,
cobran un emolumento, muchos internos, no para trabajar, sino para mantener el orden. Muchos no trabajan de los que están en los pabellones de Devoto. Aclaro que para mí Devoto es la anticárcel, es una cárcel que no debería existir, pero bueno, existe. Ni el servicio penitenciario la quiere Devoto por el formato que tiene Devoto. Pero muchos internos de Devoto, no digo todos, pero en gran parte, cobran un emolumento, un salario, solamente para mantener el orden, para que la vida intramuros sea más tranquila. Y no por prestar un trabajo como si hay en Ezeiza, los talleres que fabrican ropa, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el servicio penitenciario de la ciudad apunta a eso, apunta a hacer acuerdos con organizaciones, ONG o empresas. Hay muchas empresas que tienen interés en hacer un acuerdo para que después los internos puedan resocializarse, puedan volver a una vida de trabajo, salir de la esfera delictiva y puedan conseguir un trabajo que, por supuesto, lo beneficie a él y a su familia. Me parece prudente lo que dice la ley en cuanto a que la víctima tenga la posibilidad de recibir su solicitud y perdón de arrepentimiento. Todos nos podemos equivocar y tenemos la posibilidad de pedir arrepentimiento. Hay algunos que no, bueno, eso será merituado después judicialmente o quedará en la conciencia de algunos si es que algunos la tienen. Ser informado del avance del régimen progresivo, lo hablaba Luis, la progresividad de la pena, las distintas etapas del régimen. Yo creo que eso también es importante que lo tenga la víctima. Coincido, me gusta lo que dice de la grabación de las audiencias, que sean grabadas, como acá se está grabando, me parece que es prudente porque después se puede recrear, y todo esto de acuerdo a lo que dice el Código Procesal Penal de la ciudad. Pensemos que quizás en algún momento, no sé cuándo, pero en algún momento la transferencia de delitos sea plena y la ciudad tenga, como debe tener, porque la autonomía de la ciudad, a mi entender, así lo valida, la ciudad tenga el tratamiento de delito. No puede ser que un robo a mano armada acá en la esquina intervenga un juez de instrucción. Yo sé que los jueces y la Asociación de Magistrados, lo he hablado con Andrés Basso y con muchos, los jueces nacionales no quieren ser jueces de la ciudad. No sé por qué, no sé, pero será que la tarjeta es distinta, no sé, porque el salario inclusive es el mismo, pero bueno, es difícil. De hecho, la ciudad implementó un fuero de trabajo y a un amparo lo paró. Bueno, creo que es un tema que seguramente acá se estará discutiendo en alguna comisión, lo que tiene que ver con la transferencia, lo que tiene que ver con la transferencia de los delitos. Bueno, por supuesto, para ir cerrando, dos temas finales. La infraestructura penitenciaria es básico, imagino que el presupuesto estará para la cuestión, no es un tema que me compete, pero sin presupuesto, sin estructura, sin inteligencia. Hoy la inteligencia artificial también se aplica a las unidades penitenciarias. Hoy se aplican todo. Creo que desde la famosa apertura electrónica de la celda, que no existe y se abre, los celadores cuando hacen la apertura hacen con la llave. Bueno, creo que ojalá la ciudad apunte a otro tipo de estructura y otro tipo de infraestructura penitenciaria. Bueno, después el régimen del trabajo, lo que es la higiene, lo que es el mantenimiento. Y por último, yo soy partidario de las medidas alternativas de prisión, creo que son saludables, pero dos temas finales. Primero, ¿quién controla? Imagino que la ciudad tendrá un patronato de liberados, alguien que controlará que el preso, que no solamente el interno, aquel que acceda a una probation, la cumpla y haga las condiciones. Y segundo, y esto también cabe en el ámbito federal, hay que reglamentar las normas de cumplimiento de una prisión domiciliaria. Hechos de dominio público nos hacen saber que hoy no existe y es criteriosamente valorado. Entonces tiene que estar reglamentado lo que es la prisión domiciliaria. Nada más y gracias. Muchísimas gracias. Le voy a pasar la palabra a Dolores Irigoyen, la directora ejecutiva de Los Espartanos. Muchas gracias. Buen día. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Mi idea hoy es poder compartir el trabajo que realizamos hace 16 años en Fundación Espartanos. Nosotros trabajamos con un programa de integración social que tiene a la persona como eje de este programa, ¿no? Buscamos que la persona que pase por una cárcel no vuelva, que pueda elegir un camino de vida distinto al que lo llevó a la cárcel la primera vez. ¿Y cómo lo hacemos esto? A través de, como dije, un programa integral basado en 4 pilares. El primer pilar es el rugby. Acá el doctor, comentaba como la importancia del deporte y nosotros lo encontramos, ¿no? El rugby como puerta de entrada a un camino de transformación. A partir del rugby empiezo primero a creerme que puedo aprender algo distinto, porque la mayoría de las personas que están privadas de su libertad nunca jugaron este deporte. Entonces empiezo a creer que puedo aprender algo distinto. Segundo, empiezo a ser parte de un equipo. Ya no estoy solo, y de un equipo positivo que quiere lo bueno de mí. Tercero, sumo lo que usted dijo, doctor,
aprendo a respetar las normas, ¿no? Hay un referee, tengo que aprender, son todas normas nuevas y que esas normas buscan cuidar al otro y buscan cuidarme a mí. Entonces es muy importante este deporte. Este deporte nos llevó también a que puedan tener sus propios pabellones. Al principio, cuando comenzamos, ellos salían a jugar y volvían a sus pabellones. Hace un par de años ya tenemos nuestros propios pabellones. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona sigue siempre como en este modo positivo, ¿no? Estoy dentro de la cárcel, pero soy parte de un equipo, soy parte de una fundación que busca lo mejor de mí. Entonces, no solamente me siento fuera de la cárcel o siento que estoy haciendo algo por mi vida cuando salgo a cancha, sino 24/7, en el pabellón también. Entonces, primero es el rugby. Segundo pilar es espiritualidad y formación humana. Trabajamos a través del rezo del rosario. Nosotros cada viernes en la unidad de San Martín, en el complejo penitenciario de San Martín, aproximadamente unos 100 voluntarios se acercan a rezar con los internos. No todos son católicos, algunos son de otras religiones y algunos no creen en nada, pero lo que importa es lo que sucede en ese momento, en un momento de encuentro entre el afuera y el adentro, donde las historias se juntan, donde las personas se encuentran, donde los prejuicios caen. Porque cuando una mujer entra a rezar con otra mujer o un hombre con otro hombre, y cuando se dan cuenta que las preocupaciones son las mismas, los dos queremos lo mejor para nuestros hijos, los dos nos preocupa que nuestros hijos estén enfermos o que nuestra madre no pueda caminar, bueno, ahí empezamos a conectar desde otro lugar y estas humanidades se encuentran. Entonces, el prejuicio cuando esa persona vaya a salir en libertad empieza a caer. Y digo prejuicios de los dos lados, porque hay prejuicios de la persona que está privada de la libertad con la persona que de repente, no sé, tiene otra situación económica u otra educación, y la persona que está afuera con la persona que se encuentra entre rejas. Un segundo aspecto muy importante dentro de espiritualidad y formación humana tiene que ver con el manejo de las emociones. Muchas de las personas que están privadas de su libertad, muchas veces están privadas, o sea, están condenadas por delitos que tienen que ver con no haber sabido manejar una situación emocional, un vínculo. Son personas donde tienen una comunicación muy violenta, donde las relaciones son violentas, donde las emociones los embargan y al no poder como enfrentarlas, bueno, van a un hecho de violencia o a un crimen. Entonces, trabajamos mucho lo que tiene que ver con manejo de emociones, comunicación no violenta, vínculos, empezar a sanar esos vínculos, empezar a perdonar, empezar a relacionarnos de otra manera. Esto tiene un resultado muy positivo, no solamente con la persona, con la familia de esa persona que está afuera, sino también dentro de la cárcel, porque empiezo a manejarme con el otro desde otro lugar. No me olvido más un espartano que me dijo, a partir del taller de vínculos, me pude conectar distinto con mi familia. Ya no es tráeme, necesito, búscame, sino ¿cómo estás? ¿Cómo está mi hijo? Entonces empiezan a generarse relaciones mucho más sanas y esto sanan los vínculos, sanan la posibilidad de cuando esa persona se reinserte en su familia, vuelva con su familia, o en el caso de tener que tener una prisión domiciliaria, ¿no? Empieza como a generarse algo distinto. Y es muy importante porque muchas veces vienen de familias donde estas cosas se continúan o de familias de mucho abuso, de mucha droga, de mucha violencia. Entonces es clave poder sanar todo eso que me está pasando. Y acá se vuelve a unir todo esto de las emociones con el deporte. Un espartano me dijo una vez, en esta hora de entrenamiento sané más que en 10 años de bronca, ¿no? Como que en esta hora de entrenamiento pudo sacar estos 10 años de bronca que tenía con cierta situación. Entonces, en este deporte en particular, pueden volcar en un tackle o en un try todas estas cosas que le van pasando por dentro. Entonces, ¿esto qué hace? Que vuelvan al pabellón mucho más tranquilos, mucho más en paz, porque esa bronca que se generó dentro de la cárcel o con otro interno, o con su familia, o con el servicio penitenciario, lo descargan en la cancha y está arreglado. Entonces, después cuando vuelven pueden tener una paz como mucho más importante. El tercer pilar, que también es muy importante, tiene que ver con la educación y con la formación para el trabajo. Hoy en las cárceles, por lo menos yo hablo en la cárcel de San Martín, que es donde trabajamos todos los días. Por suerte hay una educación primaria, una secundaria, una universidad, pero los cupos son muy chicos. Para una cárcel de 1.500 personas tenés un cupo de 70 personas para el colegio. Entonces no todos tienen la posibilidad de participar. Entonces en Espartanos generamos
Por un lado, apoyo en todo lo que tiene que ver con lectoescritura, que entonces si mientras no pueden ir al colegio, pero por lo menos que puedan aprender a leer, a escribir, cuestiones como básicas de matemática, y también con todo lo que tiene que ver con formación en oficios, que les puede dar una oportunidad para el día de mañana que salgan. Reparación de aire acondicionado, costura, repostería, cocina, construcción en seco, bueno, varias empresas que se acercan a formar. Entonces es muy virtuoso porque la empresa forma y al mismo tiempo después cuando esa persona sale en libertad le puede dar la oportunidad de trabajo, que muchas veces son oficios que están que ya en desuso o que no se consigue gente capacitada para eso. Entonces la formación profesional es clave para esta persona que se encuentra privada de la libertad. Un punto o un elemento clave que generamos ya hace 2 años es un programa que se llama Preparación para la Libertad. 1 año y medio antes de que la persona salga en libertad, empezamos a trabajar con ellos en su futuro. Esto que usted decía, el plan de vida. Bueno, ¿cómo me imagino el día de mañana? ¿Y cómo me preparo para eso? Realmente la persona que está a punto de salir en libertad 1 año y medio, 2 años antes, se empieza a poner como nervioso, porque no sabe lo que le va a esperar, no sabe cómo va a vivir el mañana. Muchas personas no tienen ganas de salir porque saben que lo que les espera afuera es peor de lo que tienen adentro. Entonces, es muy importante con un trabajador social, trabajamos en entrevistas individuales, con empresas trabajamos la parte de cómo me preparo para una empresa, con voluntarios trabajamos todo lo que tiene que ver con storytelling, o sea, cómo voy a contar mi historia, cómo me presento a una entrevista y cuento que yo estuve preso. Entonces, el estar preso, ¿cómo cambió mi vida, ¿no? Entonces, es muy importante trabajar el pre-egreso, o sea, ¿a dónde vas a ir? ¿Dónde vas a trabajar? ¿Con quién vas a vivir? ¿Qué esperas de tu futuro? ¿Qué estás haciendo para eso? Si hay algo que yo hablo mucho con los espartanos, cuando les doy la bienvenida, les cuento lo que es Fundación Espartanos, es tratar, hoy estás preso, hoy estás detenido, pero eso no significa que tu vida se acabe, sino tratar de aprovechar que cada día valga la pena. ¿Cómo aprovechas tu tiempo en detención para tu día de mañana? Si yo pienso que estar preso es que mi vida acaba y que mi vida no tiene sentido, nada bueno va a salir de ahí. Si yo sé que quiero un futuro distinto y cada día aprovecho las oportunidades que me da la Fundación o que me da el servicio penitenciario, porque en muchas cárceles hay oportunidades de formación y de empleo, bueno, eso tiene un sentido distinto. Y cuando uno encuentra un sentido en la vida, bueno, puede proyectar. Si yo no puedo proyectar, nada tiene sentido. Ahí empieza a generar la violencia, los problemas, las personas que van pasando de cárcel en cárcel porque no encuentran sentido a su vida. Y por último, en Fundación Espartanos desarrollamos toda la pata de inserción laboral, que es una vez que salen en libertad. El gran problema que teníamos era, durante muchos años trabajamos con ellos dentro de la cárcel, vos podés cambiar tu vida, vos podés elegir un camino de vida distinto, pero cuando salían le aparecían los antecedentes penales, que está bien, pero esa persona no podía reinsertarse en la sociedad. Entonces, desde Fundación Espartanos creamos como 2 programas. Uno que se llama el programa Entretiempo, es un programa de 3 meses donde con empresas aliadas y amigas los espartanos y espartanas aprenden a trabajar. Muchos de ellos nunca trabajaron, muchos de ellos vienen de familias delincuentes donde son 4ª, 5ª generación. Entonces, aprenden a trabajar, hacen una beca donde les enseñan las habilidades del trabajo y hay una persona que los acompaña en este camino. Si a los 3 meses cumplen con esto, honran su compromiso, que lo firman, bueno, ahí somos puente entre ese espartano y una empresa que quiera dar un empleo formal. Entonces, con todo este camino espartano, que nosotros decimos que es un camino donde es muy importante la voluntad de la persona que se encuentra privada de libertad de salir adelante, pero también el acompañamiento que se le hace porque solo no puede, logramos resultados muy esperanzadores. Al día de hoy tenemos más de 150 espartanos que están trabajando en empresas que hoy son padres de familia, que acompañan a sus hijos en su escolaridad. Como yo digo, esa persona que logró cambiar su vida no va a querer que su hijo repita la historia. Y lamentablemente dentro de la cárcel está lleno de personas que repiten la historia. Yo siempre cuento, una de las primeras personas que conocí dentro de una cárcel se llamaba Marcelo. Marcelo era el hijo número 17 de una señora. Su padre estaba preso, su madre estaba preso, sus 16 hermanos estaban presos
y él estaba preso. Entonces, ¿qué podía esperar Marcelo de su vida? Más que la cárcel, porque es lo que había aprendido, ¿no? ¿Qué otra oportunidad? O sea, es muy difícil querer algo cuando uno no conoce ese algo, cuando uno conoce el delito y las cárceles. Y otro caso también interesante era el de Cayo. Cayo estaba preso y hacía 5 años que no veía a su hija. Y cuando le preguntamos, y lo decía con mucho dolor que no veía a su hija, le digo, ¿por qué no ves a tu hija? Porque yo no quiero que ella naturalice la cárcel. Si ella viene a la cárcel, me ve el día de mañana, va a creer que esto es como lo común o es la norma, y el día de mañana me va a caer con un novio preso, y yo no quiero eso para mi hija. Entonces él prefería no ver a su hija con tal de que su hija no naturalice lo que era una cárcel. Entonces, con esto que digo, tenemos 150 personas trabajando, logramos bajar el índice de reincidencia. Si bien no hay cifras oficiales, pero ronda entre un 65 y un 70% la reincidencia en las cárceles, a menos de un 5%. Entonces, el programa está comprobado, los 16 años de experiencia, los 150 espartanos que están trabajando y la reincidencia que tenemos, que funciona. Entonces, les agradezco que nos inviten a hablar y contar la experiencia, porque la verdad que hay muchísimos casos. Sería interesantísimo también que puedan invitar a algún espartano para que pueda contar su experiencia. Hoy el último cuento o la última historia que quiero compartir, pero es una que realmente creo que les va a impactar y que creo que es importante que la conozcan, es la historia de Tati, una espartana que salió en libertad. Es una de las que yo les contaba que no quería salir porque sabía que lo que le esperaba afuera era peor de lo que tenía adentro. Finalmente, de la mano de la Fundación, salió en libertad, se puso en contacto con nosotros. Hoy está trabajando en una empresa de panificados, la empresa Bimbo, es repositora, es de las mejores repositoras de la empresa. La empresa nos dice, dame más tatis. Y no solamente se quedó con eso, con hacer las cosas bien, ella dice, yo quiero sumar a la sociedad, sino que hoy es voluntaria de la Cárcel Federal de Ezeiza y va a entrenar a las espartanas de allá para que puedan cambiar su vida. Porque ellas dicen, a mí me hizo tan bien, yo pude cambiar mi vida a través del rugby. Entonces quiero que otras personas tengan esa oportunidad. Hoy Tati es voluntaria de la Fundación y va a la Cárcel de Ezeiza a entrenar mujeres. Así que ojalá que podamos tener más Tatis y más otros espartanos que realmente son ejemplo de superación. Y bueno, hoy pueden sumar a la sociedad con toda la experiencia que tuvieron, pero hoy realmente son ejemplo para la sociedad. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vos. Le voy a pedir a Juan Pablo Parchuk, profesor, investigador de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y director del programa de extensión universitaria en cárceles. Sí, acá. Del otro lado, perdón. Bueno, muchas gracias en principio por la invitación y la oportunidad de estar en este plenario de comisiones. Bueno, como decía recién la presentación, soy docente investigador de la Universidad de Buenos Aires, dirijo el programa de extensión en cárceles. También integro la Red Universitaria Nacional de Educación en Contexto de Encierro, que reúne a los programas universitarios en universidades públicas de todo el país. Y además soy, bueno, desde hace 20 años doy clases en cárceles y coordino actividades académicas y de extensión en la universidad. La mayoría de esas actividades las desarrollamos en el marco del programa UBA 22, que creo que estuvo la directora hace poco, o sea que lo conocen, es el primer programa universitario en cárceles del país, pero también por nuestro trabajo tuvimos la oportunidad de trabajar en centros de régimen cerrado para menores en Ciudad y bueno, conocemos por nuestros vínculos el trabajo en otras cárceles del país y en el exterior. Quisiera aprovechar la oportunidad para comentar algunos lineamientos, propuestas en relación con los proyectos, en función un poco de la experiencia de trabajo y de investigación que tenemos. Como no soy especialista en técnica legislativa y querría también ajustarme a los tiempos, voy a hacer un punteo quizás no tan detallado de los proyectos, pero sí con algunos lineamientos generales que puedan servir de insumo para el trabajo que se está haciendo en estas comisiones. En primer lugar, para empezar, procurar el acceso amplio y sin restricciones a actividades educativas y culturales en cárceles no solo garantiza derechos humanos fundamentales, sino que es la llave para acceder a otros derechos.
contribuye a reducir los niveles de violencia intramuros, mejora la convivencia y facilita los procesos de integración social. Por lo tanto, las leyes que surjan de este cuerpo deberían otorgar un lugar fundamental al derecho a la educación y la cultura y ser muy claras sobre los alcances y condiciones para su implementación. En segundo lugar, es fundamental separar en la mayor medida de lo posible las funciones de seguridad dentro del penal de la educación y el acceso a la cultura, la salud y el trabajo. Todas estas cuestiones deberían estar a cargo de personal civil ajeno a las fuerzas penitenciarias. Nuestra experiencia está ligada sobre todo a la educación superior, aunque conocemos el funcionamiento y hemos trabajado en otros niveles de la modalidad, y por nuestro trabajo tenemos contacto con otras problemáticas de la vida carcelaria. En el caso concreto de la educación, para garantizar el correcto funcionamiento de la escuela o la universidad en contexto de encierro, es clave generar los marcos normativos y las condiciones institucionales y políticas que permitan el desarrollo autónomo de estas instituciones, sus docentes y autoridades, en espacios adecuados, es decir, espacios equipados con aulas, bibliotecas, laboratorio de computación, etc., y con la menor interferencia del servicio penitenciario. La educación es un derecho y no un beneficio, y su ejercicio y evaluación debería seguir principios estrictamente académicos y pedagógicos y no criterios ligados a la seguridad o el llamado tratamiento. Lo mismo podría decirse de la formación profesional y los talleres de trabajo dentro de las cárceles. Otro elemento clave para garantizar los derechos a la educación, la cultura y el trabajo en los contextos de encierro es el reconocimiento de los centros de estudiantes universitarios y sindicatos de personas privadas de la libertad. Además de garantizar derechos fundamentales, estos modos de autoorganización y agrupación gremial son esenciales para el correcto funcionamiento de los espacios educativos y talleres de trabajo intramuros, el monitoreo y control de las condiciones de encierro y el accionar de las fuerzas penitenciarias y la elaboración de proyectos innovadores de inclusión social. Sería muy auspicioso que pudieran convocar a estas reuniones a representantes de los centros universitarios en contextos de encierro, a través de pedidos de salida o por videoconferencia. Los centros fueron protagonistas en la redacción y en las modificaciones a la Ley de Ejecución de la Pena, la 24660, y han hecho un trabajo intenso de reflexión sobre su aplicación junto con cátedras y equipos de investigación universitaria. No sé si conocen o tuvieron la oportunidad de leer el libro Ejecución de la Pena comentada por personas privadas de la libertad, que se editó en 2021, que hicieron estudiantes justamente de dos de esos centros universitarios, el CUD de Devoto y el CUSAM de San Martín. Lo recomiendo porque es un trabajo interesante también para pensar en términos de la ley de ejecución. Hoy estas formas de organización de las que hablo, o de autoorganización, aparecen amenazadas por algunas normativas infundadas, incluso que podríamos calificar de inconstitucionales, como la disposición 372 del Ministerio de Seguridad de la Nación. Sí, sería importante tener en cuenta en el marco de la discusión de la ley y promover el reconocimiento y la institucionalización, digamos, de estas formas de representación. En un sentido similar, sería importante promover la participación de las personas privadas de la libertad y liberadas en actividades educativas y culturales como coordinadores internos, docentes o auxiliares, de acuerdo a sus capacidades, títulos y formación. Vi que algunos proyectos proponen esto, de hecho. Hay muchos graduados y profesionales que iniciaron o completaron sus estudios y formación en programas educativos y laborales en contextos de encierro, o que tuvieron experiencias previas de encarcelamiento y que podrían sumar no solo sus conocimientos disciplinares o profesionales, sino su propia experiencia de vida al desarrollo de intervenciones pedagógicas y culturales en cárceles. Hilando un poco más fino de las distintas opciones de cursada que habilita la modalidad de educación en contexto de privación de la libertad, alentamos la presencial, por el tipo de vínculo pedagógico que permite construir y las necesidades propias de la población penal. La mayoría de las personas privadas de la libertad ha atravesado experiencias educativas complejas e interrumpidas y por lo tanto necesita un acompañamiento atento y personalizado.
Si bien hay algunas experiencias exitosas de educación a distancia, estas siempre están acompañadas de un apoyo presencial con tutorías o grupos de estudio. En un contexto que promueve además el aislamiento y el trato individualizado, son importantes estos espacios de encuentro y trabajo con otros. En tercer lugar, quería decir que no solo la educación formal, sino también los talleres y actividades culturales, deportivas y recreativas tienen un fuerte impacto en la formación y desarrollo integral de las personas, así como habilitan la construcción de vínculos sociales y promueven redes comunitarias de apoyo y acompañamiento. A menudo estos vínculos y redes que se generan en espacios culturales o de formación en cárceles continúan afuera cuando las personas recuperan su libertad ambulatoria y son muy importantes para el retorno a la vida social. Muchos proyectos que tomaron forma en contextos de encierro han dado lugar a procesos de organización con impacto en políticas públicas que fueron armándose con la participación de colectivos de personas privadas de la libertad, organizaciones de liberados y grupos de familiares de personas detenidas, abriendo oportunidades de inclusión social dentro y fuera de la cárcel. Me refiero a programas universitarios específicos, políticas de inclusión sociolaboral, proyectos de acompañamiento, cooperativas de trabajo, emprendimientos productivos, asociaciones civiles, colectivos editoriales, escuelas de oficio, casas comunitarias, es decir, todo un tejido social que no solo contribuye en la tarea de los órganos de control y los mecanismos de prevención de la tortura dentro de la cárcel, sino que producen redes de contención y acompañamiento post-encierro que ayudan a imaginar alternativas al encarcelamiento. Sería interesante considerar esas experiencias en la elaboración y la discusión de los proyectos legislativos. Sé que han convocado a algunos actores sociales vinculados a algunas de estas organizaciones, y buscar también la manera de promover esas políticas y procesos de organización dentro y fuera de la cárcel, dejando asentadas en la ley la posibilidad de establecer convenios con universidades y organizaciones de la sociedad civil. Por último, las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas necesarias para el estudio y la generación de contenidos, que además contribuyen al acceso a la justicia y a la construcción de vínculos familiares y sociales. Me refiero sobre todo al acceso a computadoras con internet y la habilitación del uso de teléfonos celulares. Desde la pandemia, la provincia de Buenos Aires habilitó el uso de telefonía celular intramuros con muy buenos resultados que mejoraron la convivencia dentro, la integración con el mundo fuera de la cárcel, y abrieron múltiples posibilidades de desarrollo educativo y cultural. Para quienes les preocupa la posibilidad de los usos ilegales, es importante aclarar que los celulares están dentro de las cárceles de todos modos y reglamentar su uso es mucho mejor que desconocer su existencia. Debería ser un derecho contemplado y en todo caso regulado en el marco de las leyes que se están discutiendo. Para terminar, 3 comentarios generales. Primero, es necesario reducir al mínimo el encierro punitivo por el daño que provoca la cárcel, no solo para las personas encarceladas, sino para la familia y para toda la comunidad. Más cárcel no es menos delito y no hay seguridad posible sin educación, trabajo e igualdad de oportunidades. En los casos que es inevitable el encierro, es importante pensar desde el primer día de la detención lo que viene después. Es decir, diseñar una política de postencierro con órganos de aplicación específicos que empiece adentro y prepare para el afuera a través de la reparación de derechos, la educación, la formación profesional y la vinculación con instituciones, cooperativas, empresas y organizaciones. Hay algunas cuestiones interesantes en los proyectos respecto de esto, se menciona el plan de vida, aunque me parece que habría que sumar algunos dispositivos e instrumentos específicos y una perspectiva ligada a esto que estoy tratando de explicar como parte de la participación de la sociedad civil. Sin ese acompañamiento institucional y comunitario, afuera es muy difícil que las personas puedan reintegrarse de manera real y efectiva a la sociedad en el medio libre. Un capítulo aparte, y se mencionó acá, es el que refiere a la situación de la prisión domiciliaria. Es necesario garantizar el acceso al derecho a la educación, la salud y el trabajo de estas personas, sobre todo en el caso de madres solteras con niños a cargo, que en muchos casos se dan situaciones que rayan el abandono de persona.
Segundo comentario general, la apertura de la cárcel a la sociedad civil es fundamental como una forma de control del servicio penitenciario y del proceso de ejecución de la pena, así como para la definición de políticas públicas más eficientes y ajustadas a la realidad. Se podría pensar en legislar para generar consejos consultivos, para la definición de políticas públicas asociadas a la ejecución de la pena y la reinserción de las personas afectadas por la justicia penal y el encarcelamiento, integrados por instituciones y distintos actores sociales involucrados con el tema, como escuelas, universidades, centros de salud, organizaciones de familiares, cooperativas, etc. Es importante, tercero, es importante no dejar nada librado al azar o redactado de manera vaga e imprecisa en las leyes. La 24660 no es la mejor ley del mundo, es perfectible, pero su capítulo de educación establece un piso de derechos y obligaciones del que no conviene bajar. Cualquier cosa que quede librada de la interpretación en el caso del encierro penal puede ser un resquicio para la desatención o la restricción de un derecho, y creo que es importante tenerlo en cuenta en la redacción. Estamos ante un verdadero, en este momento, cambio de paradigma en el sistema penitenciario a partir de nuevas normativas y regímenes de excepción implementados por el Gobierno Nacional y algunos estados provinciales que se inclinan a reproducir modelos importados de mano dura que no solo son violatorios de los derechos humanos, sino que entorpecen los procesos de reinserción social, profundizando los niveles de violencia y aumentando la inseguridad. En lugar de eso, tenemos la oportunidad en la ciudad de trabajar replicando experiencias locales exitosas, con muchos años de trayectoria y que verdaderamente funcionan, como son los programas universitarios en contexto de encierro, las cooperativas y las organizaciones de liberados, y esperamos que estos proyectos puedan, de alguna manera, aprovechar esas experiencias. Sin más, agradezco otra vez la invitación y me pongo a disposición para cualquier pregunta que tengan los diputados y diputadas. Gracias. Muchísimas gracias. Aprovecho para dejar constancia que se encontraba el diputado Parera y también la diputada Peñafort, que había omitido decirlo. Graciana, ¿querías hacer referencia a algo? Sobre dispositivos electrónicos y acceso a Internet, pero ya contestó. Muy bien, perfecto. Entonces, le damos la palabra a Andrea Casamento, presidente de la Asociación de Familiares de Detenidos y ex miembro del Subcomité de Prevención de la Tortura. ¿Qué tal? Buen día. Cerquita del micrófono, así se escucha después en la grabación. Hola, ahí sí. Más cerquita. Gracias. Buen día. Sí, soy miembro, hace 20 años creamos la Asociación de Familiares de Detenidos y fui miembro del Subcomité de Prevención de la Tortura para Naciones Unidas hasta diciembre del 2024. Esto quiere decir que tuve la oportunidad, hace 20 años que tengo la oportunidad de entrar y salir de las cárceles. Y mientras que estuve en el subcomité, tuve la oportunidad de visitar lugares de encierro en todo el mundo y recomendarle a los estados algunas cuestiones a mejorar. Me parece que hoy la ciudad de Buenos Aires tiene una oportunidad histórica, porque no hay que mejorar, hay que empezar de cero. Entonces está la oportunidad de crear y pensar el mejor sistema penitenciario. Dentro de unos años seguramente será perfectible, pero por lo menos el mejor que esté ahora en nuestras manos. Y me parece que ahí tenemos la oportunidad también tenemos algunas lecciones aprendidas. Yo puedo contarles lo que sabemos que hasta ahora no funcionó. Si tenemos un sistema penitenciario que tiene, hay un 40% de personas que reinciden, pues hay algo que no funciona. Recién hablaron de un 65%. La verdad que esos números no los tenemos. Pero con estos números no funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque el sistema quedó viejo. Porque lo único que estamos pensando es cómo encerrar a las personas y cuidar que no salgan. Y estamos invirtiendo y pensando muy poco en qué es lo que hacemos con ellas mientras que están adentro.
Hace 2 semanas, la Comisión Interamericana sacó una resolución que habla sobre el derecho de los familiares y de los hijos de las personas privadas de libertad. Nosotros trabajamos en esa resolución 2 años. La opinión consultiva de la Corte que salió ahora se le preguntó cuál es el rol de las familias que acompañan y habló de que trabajamos 3 veces porque tenemos que sostener la cárcel y de todo lo que implica para un familiar acompañar la cárcel. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Que si hoy la cárcel no estalló por los cielos, es porque estamos las mujeres llevando comida, estamos las mujeres llevando salud, estamos las mujeres familiares acompañando, están las universidades haciendo lo que pueden con los escasos recursos que tienen. Hay programas como el de los espartanos, pero son programas. No puede ser un conjunto de buenas voluntades que esté haciendo el trabajo que debe hacer el Estado. Claro que la sociedad civil tiene que acompañar. La cárcel es un lugar muy oscuro, entonces cuanto más esté la sociedad civil ahí, mucho mejor. Pero nosotros tenemos que acompañar. El Estado es el que tiene que hacer. ¿Y qué tiene que hacer? No puede ser, hoy el señor decía, bueno, los presos que no pueden trabajar, entonces que hagan deportes. No, el trabajo es una cosa y el deporte es otra. El trabajo es remunerado, tiene ciertas reglas. Si hoy los presos no trabajan, es porque no hay posibilidades de darle trabajo. Si vamos a pensar una ley que contemple que los presos trabajen, tenemos que pensar en su salario, tenemos que pensar en cómo enseñarles a trabajar, porque es cierto que hay muchas personas que no trabajaron en su vida, y tenemos que pensar cuál es ese trabajo que van a realizar. Lo mismo tenemos que pensar en el deporte, claro que sí, el deporte es inclusivo y es necesario y buenísimo porque aprende reglas. Entonces podemos preguntarle al Ministerio de Deportes qué le puede ofrecer a la cárcel. Una cosa que me parece que tenemos que hacer es pedirle a cada uno de los ministerios que piense la cárcel como un territorio. Que nos diga el Ministerio de Educación, funciona muy bien el programa de educación en contextos de encierro. Por lo menos mejoró muchísimo a lo que era y funciona muy bien. Entonces, preguntémosle al Ministerio de Educación, bueno, a ver, ¿cómo pensamos un programa en contextos de encierro para las cárceles de la ciudad? Preguntémosle al Ministerio de Salud. Hagamos un programa de salud que el Ministerio de Salud nos diga cómo se tiene que hacer cargo de personas que están privadas de libertad en este territorio. Porque ese es el tema. Pensamos que son mundos totalmente alejados y en algún momento se juntan porque en las cárceles, en algún momento las penas se acaban. Tenemos la falsa ilusión de que los vamos a encerrar ahí un tiempo, que algo va a pasar, incluso en las familias. Las familias nos dicen, ahora mi hijo que va a salir ya aprendió. Prepárate porque tenés que aprender de nuevo. Tu hijo que sale no sabe que la canilla del baño hay que cerrarla, que la luz se prende o se apaga y que para tomarte el colectivo para llegar al trabajo te tenés que levantar, tenés que poner el despertador, te tenés que tomar el colectivo y tenés que llegar. Porque en la cárcel todo es inmediato, todo es corto. Muchas veces, cuando ves a los privados de libertad, van y vienen de una pared. Claro, porque es el único espacio que tienen, el patio. Entonces, van hasta la pared y vuelven. ¿Qué pasa cuando salen y ya no hay paredes, y hay calles, y hay... y eso hoy lo acompañamos nosotras. Las familiares, ¿cómo podemos? Ni siquiera estoy diciendo que el Estado nos tiene que ayudar a nosotras. El Estado lo tiene que hacer y nosotros vamos a acompañar en eso. Ninguna de nosotras quiere que sus hijos vuelvan a la cárcel. Me parece que es necesario, es urgente. Les pido a los diputados, por favor, ya firmen ese proyecto de ley. Porque nosotras, las madres, se los estamos pidiendo. Lo necesitamos. Necesitamos que nuestros hijos dejen de estar en esas jaulas container y que estén en un lugar que les brinde una oportunidad, que les dé un trato digno.
No queremos volverlos, no queremos que dañen a nadie, ni queremos que vuelvan a estar presos. Y pensemos bien qué les vamos a ofrecer. Y no es tan difícil, ¿eh? Y mucho menos en la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires tiene todo. Tenemos hospitales cerca, podemos pensar programas de salud mental para ir a trabajar con ellos, podemos pensar cuestiones culturales. El Ministerio de Cultura tiene un montón de cosas para hacer. ¿Qué tenés para ofrecer ahí? Me parece que ahí, y ni siquiera se trata de presupuesto. Claro que sí, hay una parte del presupuesto que es necesaria, pero ¿cómo optimizamos esos recursos? Esos presupuestos que ya están asignados, ¿cómo los pensamos para este lugar que hoy hacemos de cuenta que es invisible? Pero después, como yo alguna vez reclamamos seguridad, porque yo también lo hice, yo hace 20 años marché junto a Bloomberg pidiendo seguridad, pero a los 2 días metieron a mi hijo preso porque se lo confundieron y estuvo 6 meses preso acusado de robar 4 empanadas. Después lo absolvieron. Pero yo, que esa vez pedí seguridad, la vuelvo a pedir ahora y la pido todos los días. Claro que sí. Pero para tener seguridad no podemos tener 40% de reincidentes. No puede pasar eso. No puede pasar. Nosotros a ver, ¿qué pasa con una persona que está a cargo del Estado durante 10 años? Tendríamos que tener científicos de la NASA. Una persona que puede estudiar, que no tiene que pagar el colectivo, que no tiene que pagar apuntes, que no tiene que tener 2 trabajos para ir a la universidad. ¿Cómo puede ser que nos encontremos con gente que hizo 4 veces 7º grado? ¿Cuánto tiempo estuviste preso? 10 años. ¿Qué, fuiste hasta 7º grado? Es porque hay algo que estamos ofreciendo mal. Hay algo que estamos haciendo mal o que no estamos viendo. No hay cantidad suficiente de educadores, de escuelas, y tampoco hay cantidad suficiente de personal penitenciario para que lo saque de la celda al aula que queda a 2 cuadras, a 2 pasos. A 2 pasos. Cuando hablamos de la libertad asistida, hoy la libertad asistida es el preso que asiste al Estado. El liberado no, porque todavía está condenado, se busca de donde puede 2 pesos para tomar el colectivo para ir al juzgado a firmar. La libertad asistida es otra cosa. El Estado tiene que acompañar el proceso de esa persona y cada mes tiene que ir contando más o menos cómo va. El Estado no aparece y el preso, para no volver adentro, va caminando a veces. De José se pasa al juzgado acá en Capital para firmar y no perder la libertad asistida. Entonces, no se puede hacer como sí. Hoy hay un montón de normas y hacemos de cuenta que es un como sí. Un como sí que dan estos resultados. Porque las que estamos afuera haciendo la fila, seguimos siendo nosotras. Las que nos volvemos locas el día que salen y no sabemos dónde llevarlos por el tema consumo, no sabemos cómo acompañar. La libertad, siempre cuento lo mismo, no se puede aprender a jugar a la pelota dentro de un ascensor, eso se aprende en la plaza. La libertad se aprende en libertad, no en una jaula, no hay manera. No hay manera, a veces pensamos cosas, pero no hay manera. Entonces, las libertades anticipadas son importantes, seguro, hay que monitorearlas, hay que acompañarlas, hay que pensar programas que vayan acompañando esa libertad anticipada. ¿Los arrestos domiciliarios también? Claro que sí. Lo que pasa es que no puedes mandar a una mujer a hacerse cargo de 7 pibes sin pensar qué va a comer, porque si la tenés presa, hay asignada para ello un presupuesto. Entonces, ese mismo presupuesto debe pensarse para la persona que está con arresto domiciliario. Si está presa, va a comer, como si está en la casa y no puede salir, no va a comer. ¿De qué manera pensamos un programa en serio que acompaña a las mujeres con arresto? Nosotros en La Matanza
A veces hacemos acciones con los municipios, a veces armamos jornadas para que las mujeres con arresto puedan llevar a los chicos al pediatra. Pero tenemos que volvernos locas pidiéndole permiso a los jueces para que, a ver, si tienen pibes y los tienen que llevar al jardín y los tienen que llevar al pediatra y tienen que ir al ginecólogo, tenemos que, digo, antes de pensar la ley o pensando la ley, como ir pensando estas cosas de buena práctica. La cárcel no es otra cosa, otro planeta. Todas las cosas que necesitamos nosotros para vivir, bueno, los presos también las necesitan. Y son indispensables que las tengan, porque un día la condena se va a acabar y lo vamos a tener sentado acá al lado nuestro. Y más vale que aprenda bien, porque si no, ¿cómo puede ser que una persona que está presa y sale vuelve a cometer un delito más violento del que entró? Y eso como madre, ninguna de nosotras lo quiere. Así que, bueno, nada, contarles un poco eso y muchísimas gracias. Y si me quieren hacer preguntas, acá estoy. Muchísimas gracias. Graciana. Sí, una breve pregunta. Sí. Perdón, dentro de los proyectos que estamos contemplando, tenemos un debate respecto a si vamos a permitir, incluso facilitar, la instalación de establecimientos penitenciarios en la órbita de Capital Federal o si los vamos a trasladar, por ejemplo, a algún lugar del conurbano, pensando en los establecimientos que ya existen, en lotes cercanos a esos establecimientos. Cuando se discute eso, siempre aparecen opiniones contrapuestas y uno de los grandes argumentos que se escucha es la necesidad de la cercanía, la proximidad de las familias con quienes están cumpliendo una pena privativa de libertad. Mi pregunta respecto a eso, ¿es ponderable, es un elemento a tener en cuenta? Ahora lo dijo la resolución de la Comisión Interamericana, que no es vinculante, pero lo dijo. Pero además es verdad. A ver, nadie quiere tener... Si vos me decís, bueno, hacemos una plaza en la ciudad, en mi comunidad, todo el mundo quiere. Una cárcel no la quiere nadie. Bueno, si como sociedad, si nosotros aceptamos que son estas las reglas y que vamos a ver, y va a haber personas que van a vivir en una cárcel, a lo mejor nos toca que sean nuestros vecinos, qué sé yo, va a estar en el medio de la ciudad. Es mejor, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque ahí pueden llegar todos los servicios. Una de las cosas que pasa con la cárcel de Marcos Paz es que queda tan lejos que los abogados no quieren ir porque se les rompen los autos. Las familiares gastan fortuna, los docentes no quieren ir, los nenes se levantan a las 4 de la mañana para hacer esas filas para poder llegar a ver a sus familias. Entonces, claro que tiene que tener, miren, cuanto más chica es la cárcel y más urbanizada está, es mucho mejor. Es más fácil de controlar, llegan mucho mejor los servicios y podemos entender mucho mejor qué pasa con esa comunidad. Es preferible tener 2 cárceles chicas que una grande. Siempre. Y esto lo vi en diferentes lugares del mundo, funciona mucho mejor así. Italia tiene un programa para mujeres con arresto domiciliario hermoso. Bueno, Italia tiene un sistema que hay propiedades, cosas que eran de la mafia y se las queda al Estado. Entonces, las mujeres con arresto domiciliario viven en una casa hermosísima, hay una organización que acompaña todo el proceso de maternidad a estas mujeres, las acompañan a llevar a los chicos a la escuela, en fin, entonces, pero es una casa. Y entonces esos nenes viven, los que no pueden, digamos, porque lo que pasa es que muchos, cuestión de inmigrantes, entonces no pueden fijar domicilio. Y los nenes viven en una casa que tiene una cocina, que tiene un living. Una vez, una señora que tenía una hijita, tenía que dejarla salir de la cárcel. Entonces la nena chiquitita, 3, 4 años, no sabía dónde estaba el baño y hacía pis al lado de la cama. Y era porque, claro, en la celda el baño está pegado a la cama, en la casa el baño está en otro lado. No podemos condenar a que los niños que no hicieron nada se eduquen de esa manera. Porque además, cuando cumplan 5,
tampoco van a encontrar el baño. Entonces, lo más parecido a la comunidad es lo mejor, porque desde ahí se van y ahí van a volver. Cuanto más temprano pensemos en que van a volver, mucho mejor, mucho mejor. Porque toda la idea del proceso penal, digamos, los jueces ya impusieron la pena y listo. A nosotros, ¿qué nos toca? Ver qué hacemos y cómo hacemos que el transcurso de esa pena valga la pena. Valga la pena. Y ahí hay que ofrecer. La única opción es ofrecer. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien, para cerrar este ciclo le pedimos a Federico Villena, juez federal de Lomas de Zamora, que se dirija a nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a Claudio, a Graciana por la invitación. Estuve mirando la gente que estuvo exponiendo, la verdad que lo felicito, gente de mucha calidad, es positiva y con muchos conocimientos. Yo no vengo acá a dar una posición teórica porque posiblemente no esté a la altura de muchos de los expositores, y no es falsa modestia, pero creo que sí tengo un poco de experiencia para brindarles, para que ustedes, los legisladores, si les interesa, la tomen en cuenta para sacar una ley mejor. Yo más o menos le cuento, yo soy juez de las cárceles que están en Ezeiza, que en total son 4. Estoy de turno 6 meses o 7, depende el año, 5 o 7 depende del año, con las cárceles, y tengo un promedio de 1.800 habeas corpus al año y más o menos 500 denuncias de la cárcel al año. Así que en estos 10 años de juez en la jurisdicción he adquirido un poco de experiencia y conocimiento de la problemática carcelaria desde una perspectiva que no es ni la de la víctima, ni la del preso, ni la de los familiares de los presos, ni tampoco la del servicio penitenciario, que también yo creo que es una perspectiva importante a tener en cuenta. Ni tampoco de las instituciones civiles, universitarias, etcétera, que siempre colaboran, ya sea como el caso del licenciado o de Dolores de los Espartanos, que bueno, aportan muchísimo valor al ecosistema carcelario, digamos. Yo lo primero que les quiero decir es que es muy importante que en la ley esté legislado que el juez que detiene personas, o sea, hablando sencillamente, el juez que mete preso a alguien tenga la obligación de ir a la cárcel en donde lo mete preso. Porque eso es algo que no suele ocurrir, y si en la ley está, el juez lo debe hacer, y eso es una imposición que se nos debe dar, que en la ley de ejecución de la pena está, porque yo más o menos he encarcelado 600 personas en lo que hace mi vida judicial, y uno tiene que saber a dónde manda a alguien. Es muy importante. Uno a veces no es un papel, muchas veces a uno le llegó un papel, pero detrás de ese papel hay una persona, y uno tiene que tenerlo en cuenta, porque acá hay algo que suele ocurrir con los presos, que se lo idealiza. Se lo idealiza ya sea en términos positivos o en términos negativos. Y el preso es una persona común. Y hay que despojarla de toda teoría y de toda idealización, y hay que verla en la praxis, en cómo se desenvuelve en el día a día. Entonces, para mí es muy importante eso. Después estuve leyendo los proyectos, vi el tema del lugar en donde pueden llegar a ubicar la cárcel. Si la ubican en la capital federal, yo creo que en algunos términos puede ser mejor, pero si la ubican en una zona urbana va a ser algo muy perjudicial. Sobre todo van a tener mucho conflicto con los vecinos. La cárcel siempre es un lugar y una zona conflictiva. Donde hay una cárcel siempre hay conflicto.
Entonces van a tener que lidiar con muchas cosas. También es cierto que la mayoría de los presos, por lo menos en mi experiencia, no viven en capital, la mayoría viven en el conurbano bonaerense. Por otro lado, si la ponen en provincia, tienen que tener en cuenta el tema jurisdiccional. Van a tener que armar un buen plan con la provincia de Buenos Aires. Si la ponen en Marcos Paz, donde está el sistema federal, tienen que desfederalizar esa zona. Si bien es cierto que el habeas corpus carcelario siempre, digamos, va sobre el funcionario y la jurisdicción del funcionario, lo cierto es que puede ocurrir que haya problemas de jurisdicción. Entonces tienen que armar un buen plan para ver cómo hacen los convenios para tener una prórroga de jurisdicción sobre el lugar en donde está la cárcel. Y esto tiene que ser por ley, tanto en ciudad como en provincia. Y tienen que ver el tema de la ley de habeas corpus también, porque la ley de habeas corpus no prevé a la ciudad, prevé a las provincias y a la nación. No solo tengan en cuenta los habeas corpus, también tengan en cuenta los delitos, porque los delitos que se cometen dentro de la cárcel, si está en Marcos Paz, va a ser jurisdicción de los jueces y los fiscales de la provincia de Buenos Aires. Entonces, los habeas corpus es más sencillo, porque se puede dar una interpretación que si el funcionario es de la ciudad, tienen que entender los jueces y los fiscales de la ciudad, pero en los delitos no. En los delitos la jurisdicción territorial es de la provincia. Entonces ahí tienen que hacer una ley de prórroga de jurisdicción en el lugar donde está la cárcel para poder ustedes investigar, para poder la ciudad investigar los delitos que ocurran dentro de las cárceles de la ciudad. Y eso no es menor, ténganlo en cuenta porque va a generar mucho trabajo. Ninguna ley prevén esto y realmente es un tema importante. ¿Qué tendría en cuenta yo? Miren, yo les voy a dar más o menos un paneo de lo que yo tengo de porcentajes de reclamos. Nosotros los jueces federales de habeas corpus somos más psicólogos que jueces, porque lo que hacemos es escuchar al preso. ¿Qué problema tiene el preso? Que lo dijeron, todos los que estuvieron hablando hoy, de alguna manera lo dijeron. El preso está angustiado y tiene depresión. Está fundamentalmente triste porque está encerrado. Una persona encerrada está mal, se pone mal. Entonces, exterioriza esa angustia y esa depresión de distintas maneras. Y no es lo mismo la mujer que el hombre, por ejemplo. El índice de suicidios en las cárceles de varones son altísimos. En el de mujeres es casi nulo. Casi nulo. No es nulo, pero hay muy pocos casos de suicidio de mujeres. Ahora, las autolesiones en las cárceles de varones prácticamente no existen. En las cárceles de mujeres es pan nuestro de cada día. La violencia en las cárceles de mujeres es ínfima. En la cárcel de varones es extremadamente alta. Ahora, cuando una mujer tiene un conflicto y realiza un habeas corpus, si uno no le da una solución, no lo suelta nunca más. Puede estar 2 años el habeas corpus abierto y la mujer va a seguir, el hombre no se aburre, hace la denuncia y si no pasa nada, después no reclama y se cierra. O sea, son problemáticas distintas. Hay que tomarlo de una manera distinta. Después, las reglas de Mandela, todas las recomendaciones y los tratados internacionales, yo creo que ni siquiera necesitan ponerlo en la ley porque va de suyo que se tienen que cumplir. Es normativa constitucional. Ahora, también tengan en cuenta que nosotros no vivimos en Suiza. Entonces, hay cosas que en las mismas recomendaciones están que no son casi inaplicables para una sociedad como la nuestra y para los recursos que tenemos. Les pongo un ejemplo. Tema condenados e imputados. Está expresamente prohibido juntar a condenados con imputados. Yo con mi experiencia no veo que eso sea un problema, porque para un preso es un preso. El preso no va a ver la Constitución y el principio de inocencia. El preso ve al otro preso exactamente igual. No va a ver si está firme la condena, si no está firme, cuánto le falta para el juicio. Y los conflictos ocurren más por franjas etarias o por tipo de población que por condena o por imputación. Y los conflictos ocurren mucho más. Por ejemplo, yo la gente mayor, esté condenada o esté imputada, la pondría junta, porque tienen una problemática totalmente distinta a las personas jóvenes. También por delitos. No es lo mismo los delitos violentos que los delitos que no son violentos. No es lo mismo un estafador que una persona que de un robo a mano armada, por ejemplo. No es lo mismo una persona reiterante que una persona... A veces los homicidas no son personas conflictivas dentro de la cárcel, ni son violentos.
Entonces, estas cosas también hay que tenerlas en cuenta. También se puede legislar sobre esto, pero también hay que tener en cuenta que hay muchos de estos temas que tienen que quedar en cabeza de los jueces porque tienen que ver con el caso concreto. Muchos hablan de la cárcel y de, por ejemplo, el licenciado habló de la posibilidad de que se ingresen celulares a la cárcel, de que eso es positivo. En mi experiencia es absoluta y totalmente negativo. La cantidad de delitos que suelen cometerse con los celulares es muy grande. En el ecosistema federal está mucho más controlado el ingreso de celulares que en la provincia. Es cierto que hay muchos celulares, pero es cierto que algunos tratamos de controlarlo y de evitarlo. Y además es un gran negocio el ingreso de celulares a la cárcel. Si el juez quiere que la persona se pueda comunicar por celular y considera, le va a dar una pena alternativa, le va a dar una privación alternativa de la libertad, ya sea una prisión domiciliaria, una pulsera, etcétera, cuando está imputado, ¿no es cierto? Y cuando está encarcelado también. Entonces la cárcel, con todas sus restricciones, debe existir, porque hay otras formas de mitigar esa privación de libertad. Lo que no hay que perder es ese sistema. ¿Por qué? Porque la meritocracia, el sistema meritocrático dentro de la cárcel también es muy importante. No nos olvidemos que estamos frente a una población conflictiva, digamos. El interno es conflictivo per se. Es una población conflictiva de la sociedad. Entonces, eso no hay que perderlo en cuenta. También hay que tener en cuenta la dignidad del penitenciario, porque ¿qué es lo que está pasando? El sistema hoy está tan degradado que el penitenciario perdió totalmente su dignidad. Yo cuando hago las visitas de cárceles, donde están los celadores, el baño no le funciona, está roto, no tiene tapa, no tiene donde poner papel higiénico, el piso de la celaduría está roto, le faltan pedazos o está quemado, los vidrios no se ven bien, está todo viejo, no tienen calefacción, no tienen aire acondicionado. Entonces, el penitenciario también vive una situación indignante sobre él mismo. Y eso produce que se genere un círculo vicioso con la población penitenciaria. La falta de gestión y la falta de recursos en un sistema penitenciario siempre se contrapone como con una especie de culpa institucional en donde hace más laxa la disciplina, la materia disciplinaria sobre los internos. Y eso es terrible, porque eso degrada todo. Degrada al penitenciario, degrada al interno y degrada justamente a la posibilidad de recuperación, de progresión en la pena de ese interno, ¿no es cierto? Bueno, yo les iba a dar un... Si me extiendo me avisan, porque, bueno, tengo muchas cosas para decirle y a veces no quiero hablar de más. Yo tengo un 30% de reclamos en materia de salud y un 17% en materia laboral. Le sigue visita y le sigue suministros. Educación es chiquitito así, es 0.7%. ¿Por qué? Porque es como todo, la persona grande no tiene ganas de que lo eduquen, tiene ganas de trabajar. Nos pasa afuera también. La educación hay que priorizarla, yo creo, en los menores mayores. Y después hay que priorizar la educación vinculada al trabajo, la educación de oficios, la educación de temáticas que tengan que ver con un acceso al trabajo medianamente rápido. La educación universitaria es muy importante, pero involucra a un porcentaje ínfimo de la población carcelaria. Ténganlo en cuenta esto, porque el trabajo, a su vez, conlleva la educación vinculada. Sobre todo si uno puede armar un sistema de automantenimiento de la cárcel. Yo lo he visto en Estados Unidos esto, acá lo he intentado hacer, nunca pude, que los mismos presos mantengan las cárceles. Yo visité una cárcel en Portland, que el que la construyó es el mismo constructor que hizo las cárceles de Ezeiza y de Marcos Paz. Y la hizo en la misma época, en la década del 90. Y la cárcel estaba impecable, impecable. O sea, era la cárcel, estaba nueva esa cárcel. Era como tener un auto antiguo reciclado, reparado, digamos.
estaba hermosa y los mismos presos la tenían que mantener. Y ellos mismos se ocupaban de cada una de las cuestiones. Nosotros en las cárceles nuestras, todo se licita, todo, o personal penitenciario, todo es un gasto. Cuando los mismos presos podrían ocuparse de eso. Albañilería, herrería, tornería, no sé, trabajo en seco, en construcción en seco, plomería, pintura, electricidad. La electricidad en las cárceles hoy es un desastre. Yo tengo fotos de los cables colgados, calientan el agua poniendo los 2 cables adentro del agua. Esto no es, digamos, es real. Entonces, los mismos presos los mismos internos podrían ocuparse de realizar esto. Y esto sería importante ver si lo pueden legislar. O sea, estudiar el sistema federal también permite ver qué es lo bueno que tiene y qué es lo malo. El ENCOPE no funciona, el ente cooperador penitenciario que se encarga del trabajo no funciona. O sea, no hay cupos para que todos trabajen, cuando hay trabajo para todos, porque el ENCOPE gasta mucho dinero. Miren, había un taller que era el pegado de bolsitas. Traían las bolsitas y ellos las pegaban y las devolvían. Era más caro llevar las bolsitas a la cárcel que lo que valía, ellos lo único que hacían era pegarla. O sea, no hay que ver al trabajo solamente como una forma de resocializar, sino que hay que ver al trabajo como un elemento productivo para la sociedad. O sea, y hay que también vincularlo con una herramienta que le permita después, como dijo la señora, salir, y como dijo también Dolores de los Espartanos, que le permite después salir en la sociedad y poder tener una profesión, si nosotros no queremos reincidencia. Después, otros temas que también, el tema de comunicación, la internet es importante, también es importante poder tener algún medio de control sobre la internet, ¿no es cierto? Yo me centraría en esos 4 temas: trabajo, salud, visitas y suministro. La salud es el reclamo más importante, porque el interno está todo el día ahí y se va a ocupar de lo que nunca se ocupó en su vida en libertad, va a querer ocuparse cuando está detenido, porque está realmente todo el día detenido y entonces le empiezan a surgir las preocupaciones. Entonces va a pedir odontólogo, va a pedir, si tiene un problema de la piel, si tiene psoriasis, va a pedir un tratamiento, quizás tuvo toda su vida psoriasis, pero cuando está detenido va a pedir tratamiento de psoriasis. Tiene lógica, está detenido y quizás antes estaba ocupado haciendo otras cosas, pero eso hay que tenerlo en cuenta. Y la salud hay que garantizársela, entonces tener la construcción de un hospital, de un centro de salud que esté acorde con las necesidades de una cárcel, es un tema a tener en cuenta porque después va a generar muchos conflictos. La dirección del cuerpo penitenciario, yo con mi experiencia, la dejaría siempre en manos del mismo servicio penitenciario. Todas las experiencias de civiles controlando una fuerza de seguridad que yo he visto fueron negativas. Lo que termina ocurriendo es que el civil se penitenciariza. En cambio, sí haría un control civil muy fuerte, férreo, incluso electrónico. Controlar al servicio penitenciario es lo más difícil, porque todo ocurre intramuros, todo. Y aunque tengan una dirección civil, la dirección civil no lo va a poder evitar, porque lo van a dejar afuera de eso. Entonces, el control es la mejor manera de evitar cualquier acto de corrupción dentro del servicio penitenciario. El control electrónico, sobre todo. Y por fuera del ámbito, en un ámbito totalmente distinto al del servicio penitenciario. Las visitas son muy importantes, pero también son una espada de Damocles. Yo hace poco tuve una investigación muy grande en la cárcel de mujeres, en donde ingresaban, era una organización criminal que vendía droga en las 4 cárceles de Ezeiza, la ingresaban por la cárcel de mujeres, específicamente por la cárcel de las madres, y ingresaban la droga dentro de los chiquitos. Entonces, y los chiquitos no eran hijos, eran alquilados. Tuve más de 15 detenidos en esta causa, algunos intramuros y muchos extramuros. Había una organización. Entonces, las visitas también. La cárcel es un delgado equilibrio en donde todo tiene que estar en su lugar, porque si uno rompe la armonía, se rompe el sistema. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta cuando legislan.
No hay que legislar solamente pensando en el interno, también hay que pensar en el servicio penitenciario, hay que pensar en la víctima y hay que pensar en la función institucional y en que el sistema funcione. Porque cuando alguna de estas patas se rompe, el sistema deja de funcionar. Las cárceles privadas, también vi que había un proyecto, están muy buenas, son muy caras, son inviables para la Argentina la cárcel privada. Es carísima, es imposible. Sí hay que tener en cuenta la problemática de la mujer, que es muy distinta a la problemática del hombre. No se puede construir una ley pensando en el hombre cuando la problemática de la mujer es totalmente distinta. La mujer no es violenta, la mujer necesita otro tipo tiene otras necesidades dentro de la cárcel que el hombre. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Yo lo que vi, los proyectos están muy encarados en la visión del hombre y después hay un artículo como si fuera de perspectiva de género, pero me parece que la verdadera perspectiva de género es pensar la ley en manera integral, que tenga en cuenta cada uno de los artículos en las dos tipos de poblaciones. Y después es muy importante el deporte. Yo varias veces armé proyectos para que empiecen a hacer boxeo los internos y hay un prejuicio sobre el boxeo que para mí es absolutamente negativo. Es importante que el interno gaste su energía, porque el deporte además le va a quitar la depresión. Si le quita la depresión, dejan de pedir antidepresivos, dejan de manifestarse violentamente en algunos aspectos. Es muy importante el deporte. Hay que incentivar en la misma ley la obligación de hacer deporte en los presos. Eso también va a bajar la tasa de suicidios. Y después, algo que es muy importante para mí, que yo lo vengo viendo desde que soy juez de cárcel, es la subcultura tumbera. Hay que romper la subcultura tumbera. Es muy lindo verlo en la televisión, es muy lindo para que un sociólogo lo analice, para un antropólogo social, para estudiar el lenguaje, el lunfardo, pero es terrible para una comunidad organizada tener una subcultura tumbera. ¿Por qué? Porque empieza a tener raíces tan fuertes que empieza a llevar hasta el mismo personal penitenciario, a los abogados, a los familiares. Todos quedan inmersos en la subcultura tumbera. Entonces después, fuera de la cárcel, empieza a ser un mérito haber estado preso. Empieza a ser algo que vale. Así como quizás yo hoy entré acá y conocía 6, 7 personas, porque es quizás un ambiente familiar. En la cultura tumbera pasa lo mismo. El tipo cae a la cárcel y dice, ¿quién está en el pabellón 1, en el 2, en el 3? Ah, este lo conozco de acá, de allá. Entonces contactame porque yo, esta ranchada, empieza a generarse una subcultura. Y ahí es donde no podemos resocializarlo, porque ya está inmerso en esa ya empieza a haber un orgullo tumbero. Y esto es terrible. O sea, para uno que está sentado de clase media en su casa mirando la televisión está divertidísimo. Pero para una sociedad la ruina. Hay que romperlo. A mí me pasa con los penitenciarios, no, pues está engomado. ¿Cómo? Le digo, ¿qué es engomado? ¿Por qué me dice engomado? No, doctor, disculpe, no, pues ya están en los calabozos. ¿Y por qué me dicen engomado? No, pues ellos dicen así, pero usted es penitenciario. No, están en los buzones. ¿Qué buzones? Después la pelea con faca. Las peleas con faca son terribles. Los penitenciarios han llegado a apostar a ver quién ganaba. Yo en un momento, y después la Cámara no me acompañó, yo empecé a imputarle homicidio en grado de tentativa a los presos que se peleaban con facas. ¿Por qué? Porque siempre, de vez en cuando, algunos lo mataban. Y empecé a imputarle a los penitenciarios también el incumplimiento de funcionarios por no parar la pelea y que empiecen a tener gases en los pabellones. Y empezó a bajar las peleas en mis turnos y empezaban a haber más peleas en el otro turno. Pero cuando se agarran a trompadas no pasa nada, pero se hacen unas facas así, afiladas y de los hierros crudos de la cárcel. También está eso, es importante en la construcción, no poner hierro crudo. Y siempre se matan, siempre. Y si no lo mata el puntazo, lo mata la infección de esa faca. Y ahí también está el personal penitenciario responsable. Eso también ténganlo en cuenta en la disciplina. Bueno, no sé, tengo muchas más cosas para decirle, pero quizás no es el ámbito ya, tampoco los quiero aburrir. Yo lo que intenté es resumir un poco cuáles son las problemáticas que hoy tenemos para ver si ustedes, les sirve para tenerlas en cuenta en la ley que están por sacar y tratan de evitarla desde lo legislativo, ¿no es cierto? La verdad que es entusiasma mucho armar un nuevo servicio penitenciario desde cero porque
uno, como decía la señora, uno puede evitar todos los errores que se vienen cometiendo en otros ámbitos, pero también es cierto que no se puede adaptar la cabeza al sombrero, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que, como decía Jauretche, nosotros tenemos que tener en cuenta la realidad de la Argentina y armar un sistema que sea viable en el tiempo y que se pueda sostener. Y otro punto, yo vi que ustedes lo ponen en el Ministerio de Justicia. Sí. Yo vi las experiencias del Servicio Penitenciario, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Seguridad, y la verdad que me quedo con lo del Ministerio de Seguridad. Es más integral y funciona mejor. Pero bueno, no es una cuestión ideológica, es una cuestión de experiencia. Sobre todo cuando vi que también armaban una comisión por el tema del hacinamiento, cuando la cárcel se llena y no hay más cupo, empieza a haber un tironeo institucional muy grande entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia a ver quién se queda con el preso. Yo siempre prefiero un preso hacinado en una cárcel y no un preso hacinado en una comisaría. Siempre. Si tengo que elegir, prefiero la cárcel. Obviamente no preferiría ninguna de las dos, pero como nosotros vivimos en la Argentina, que es un país pobre, entonces tenemos que tenerlo en cuenta. No podemos no tenerlo en cuenta esto y no preverlo. Entonces, cuando hay dos ministerios, ninguno de los dos se quiere quedar con el preso. Entonces se empiezan a tironear entre ellos y el que termina perdiendo siempre es el preso porque queda en comisaría, porque no lo dejan entrar en la cárcel. Entonces también tengan en cuenta esto. Y también en materia de política criminal, en investigaciones que puedan hacerse sobre todo con internos que estén vinculados al crimen organizado. Eso también es importante porque ocurre y es muy fuerte. Es un tema delicado a tener en cuenta y la ciudad va a tener temas de crimen organizado. Bueno, muchas gracias. No sé si alguno quiere hacerme alguna consulta o algo. Graciana. Sí. Doctor, más allá de lo expresado, debo señalar que la parte de casi abolir la Asamblea del año 13 no me convence y mucho menos la obligación de hacer deportes. Pero... ¿Puedes alejarte un poquito del micrófono? Sí, estoy intentando. Pero mi preocupación, que ya la había planteado, es respecto a la interjurisdiccionalidad que se puede dar en las cárceles de la ciudad. ¿Qué alternativa? Usted habló claramente de convenios. ¿Qué debería contener esos convenios según el criterio? La prórroga de jurisdicción. Bien. Sobre el lugar. A ver, la provincia lo va a firmar con las dos manos porque es plata que tienen que poner. Digamos. Imagínense una cárcel de 2.000 presos que esté en Marcos Paz, la justicia de Morón provincial se tienen que hacer cargo de todas las denuncias que hacen 2.000 presos que son de la ciudad. O sea, es un gasto que ellos no van a querer afrontar. Bien. ¿Y hay algún modelo que usted haya visto que funcione eficientemente? Es que no hay ninguna cárcel que esté fuera de su provincia. Bien. Yo nunca lo vi. Pero bueno, la ciudad también, tampoco no hay ningún lugar como la ciudad, ¿no? Sí, claro. Entonces, todo puede ser la primera vez. Bien. Listo. Yo creo que podría estar en la ciudad siempre que no esté cerca de una urbanización. A mí me parece eso, en mi opinión, ¿no? Muy bien, bueno. ¿Sí? No, porque si no, no se escucha la grabación. Quizás solo agregar algo respecto de las visitas y la requisa. A ver, y esto es sencillo. Todos los que alguna vez tomamos un avión, pasamos por la requisa. Sabemos cuáles son los elementos, digamos, lo que podemos llevar en la maleta de abajo, en la maleta de arriba y lo que se puede pasar por ahí. Y más o menos los escáneres y todo el sistema funciona. ¿Por qué en las cárceles ese sistema no funciona? ¿Por qué el servicio penitenciario mira mal o no sabe leer los escáneres? Entonces, algo que me parece capaz que sea inviable, pero ¿por qué no la PCA? ¿Por qué no una policía que está especializada y que sabe muy bien cómo hacer ese trabajo, porque es la que está en el aeropuerto, no es la misma que está en las cárceles? Porque además también el servicio penitenciario ingresa cosas. Entonces, de esta manera, el servicio se controla a sí mismo. Si es otra fuerza de seguridad,
capaz que logramos que lo haga con la excelencia y la transparencia. Muy bien, muchísimas gracias. Está claro que nosotros estamos pensando un sistema penitenciario para la Ciudad de Buenos Aires que integre y, por supuesto, conteste la capacitación pertinente para la fuerza, como lo viene haciendo hoy el Instituto, dándole herramientas a quienes eventualmente tienen que cubrir esta situación, dada la situación que tenemos en comisarías y alcaldías. Pero bueno, agradecerles. Continuamos el próximo martes con... ¿Sí, no? Sí. Bien, martes a las 11. A las 14 horas, perdón. Muchas gracias a todos.